Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino esas que te roban el corazón. Esas historias de amor que te dejan suspirando, que te hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla al mismo tiempo. Si eres como yo y te encantan las historias de amor intensas, los personajes carismáticos y los paisajes impresionantes, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series románticas turcas, y voy a compartir con ustedes algunas de mis recomendaciones personales, esas que me han hecho pasar noches en vela, y que no puedo dejar de recomendar. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama y mucho, mucho amor. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba algo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, una de las más populares y queridas a nivel mundial, Erkencikus. Esta serie es una verdadera joya, una comedia romántica que te atrapa desde el primer episodio. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que, por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para dirigir la agencia de su padre. La química entre Sanem y Can es explosiva, y su relación está llena de altibajos, malentendidos y momentos súper románticos. Lo que hace que Erkencikus sea tan especial es la personalidad de sus personajes. Sanem es una chica ingenua, divertida y con un gran corazón, mientras que Can es un hombre independiente, seguro de sí mismo y con un espíritu libre. Juntos forman una pareja adorable que te roba el corazón. Además, la serie tiene unos paisajes increíbles, con escenas grabadas en la costa turca que te dejan sin aliento. Imaginen playas de arena blanca, aguas turquesas y puestas de sol espectaculares. Es como si estuvieras de vacaciones mientras ves la serie. Y no solo eso, la música es preciosa, acompaña perfectamente cada momento y te sumerge aún más en la historia. La banda sonora es de esas que te dan ganas de escuchar una y otra vez. Pero no todo es perfecto en Erkencikus. La serie también tiene sus momentos de drama, especialmente cuando aparecen los típicos rivales amorosos que intentan separar a Sanem y Can. Pero incluso en esos momentos, la serie mantiene su tono ligero y divertido. Y hablando de los personajes secundarios, son geniales. Cada uno tiene su propia historia y su propia personalidad, y contribuyen a crear un ambiente divertido y entrañable. Desde la hermana de Sanem, Leila, que es súper responsable y trabajadora, hasta el mejor amigo de Can, Emre, que es un poco torpe pero muy leal. Todos ellos hacen que la serie sea aún más entretenida. Si buscas una comedia romántica ligera, divertida y con una historia de amor que te haga suspirar, Erkencikus es definitivamente para ti. Prepárense para reír, llorar y enamorarse de Sanem y Can. Y si eres de los que te gusta maratonear series, te recomiendo que te reserves un fin de semana completo porque una vez que empieces no podrás parar. Otra serie que no puedo dejar de recomendar es Asklaftan Anlamaz. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque más moderno y sofisticado. La historia se centra en Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y que, por una confusión, es contratada en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que parece no tener tiempo para el amor. Sin embargo, a medida que Hayat y Murat se van conociendo, la tensión entre ellos se hace cada vez más palpable, y terminan enamorándose perdidamente. Lo que me encanta de Asklaftan Anlamaz es la química entre los protagonistas, Burak Deniz y Hande Erçel. Su actuación es impecable y logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes. Hayat es una chica fuerte, independiente y con un gran sentido del humor, pero también tiene sus inseguridades y sus miedos. Murat, por su parte, es un hombre exitoso y atractivo, pero también esconde un pasado doloroso que lo ha hecho ser como es. Ver cómo estos dos personajes tan diferentes se enamoran es simplemente fascinante. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y un vestuario espectacular. Los looks de Hayat son siempre impecables y la ropa de Murat es elegante y sofisticada. Es como ver un desfile de moda en cada episodio.
Y no solo eso, la serie también tiene unos escenarios increíbles, con escenas grabadas en las calles de Estambul, en lujosos apartamentos y en impresionantes oficinas. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama y con una historia de amor que te mantenga enganchado hasta el final, Ask Laftan and Lamaz es una excelente opción. La serie también aborda temas como la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios también son muy interesantes, cada uno con su propia historia y sus propios problemas. Desde la mejor amiga de Hayat, Asl, que es una chica muy divertida y extrovertida, hasta el hermano de Murat, Doruk, que es un hombre muy ambicioso y calculador. Todos ellos contribuyen a crear un ambiente rico y complejo que te mantendrá enganchado a la pantalla. Así que ya sabes, si estás buscando una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Ask Laftan and Lamaz es una excelente opción. Ahora, si lo que buscas es una serie con un drama más intenso y con una historia de amor prohibido, entonces tienes que ver **Karasevda***. Esta serie es un verdadero drama romántico que te hará llorar a mares. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase media que estudia ingeniería, y Nihan, una joven rica que vive en un mundo de lujos y privilegios. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las intrigas y las manipulaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de escenas súper emotivas. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente magistral, y logran transmitir a la perfección el dolor y la desesperación de sus personajes. Kemal es un hombre honesto, trabajador y con un gran sentido de la justicia, pero también es un hombre que sufre profundamente por el amor que siente por Nihan. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte, valiente y decidida, pero también está atrapada en un matrimonio infeliz y sufre por no poder estar con el hombre que ama. Y Emir. Emir es el villano perfecto. Un hombre despiadado, manipulador y obsesionado con Nihan. Es el personaje que amas odiar. La serie también tiene una fotografía impresionante, con escenas grabadas en lugares emblemáticos de Estambul y en paisajes naturales espectaculares. La música es intensa y emotiva, y acompaña perfectamente cada momento de la historia. Pero lo que realmente hace que Karasevda sea tan especial es la profundidad de sus personajes y la complejidad de su trama. La serie aborda temas como la desigualdad social, la ambición, la venganza y la importancia de luchar por el amor verdadero. Si estás preparado para un drama intenso y con una historia de amor que te rompa el corazón, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Prepárense los pañuelos. Y no se sorprendan si terminan hablando turco después de ver la serie, es completamente normal. La serie es tan adictiva que te sumerges por completo en el mundo de Kemal y Nihan. Otra serie que me ha encantado es Senkal Kapm ***. Esta serie es una comedia romántica que combina elementos de cuento de hadas con situaciones más realistas. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan, un exitoso arquitecto y empresario que es conocido por su frialdad y su falta de empatía. Por un malentendido, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos, y a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Senkal Kapm es una serie divertida, romántica y con unos personajes adorables. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable, y su actuación es fresca y natural. Eda es una chica alegre, optimista y con un gran corazón, pero también es una mujer independiente y decidida a luchar por sus sueños. Serkan, por su parte, es un hombre inteligente, exitoso y atractivo, pero también es un workaholic que necesita aprender a disfrutar de la vida. Ver cómo estos dos personajes tan diferentes se enamoran es simplemente encantador. Además, la serie tiene unos escenarios preciosos, con escenas grabadas en Estambul y en la costa turca. Los looks de Eda son siempre originales y coloridos, y la casa de Serkan es un ejemplo de diseño moderno y sofisticado. Si buscas una comedia romántica con un toque de fantasía y con una historia de amor que te haga creer en los finales felices, Senkal Kapm es una excelente opción. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios también son muy divertidos, desde las amigas de Eda, Melo, Fifi y Ceren, hasta los amigos de Serkan, Engin y Piril. Todos ellos contribuyen a crear un ambiente alegre y divertido que te hará pasar un buen rato. Y no se sorprendan si terminan queriendo convertirse en floristas después de ver la serie.
Los arreglos florales de Eda son simplemente espectaculares. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Yerde ***. Aunque no es estrictamente una serie romántica, tiene una subtrama de amor muy intensa y conmovedora que merece ser mencionada. Yerde es un thriller de acción que cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en una banda de mafiosos, mientras que Umut es criado por un jefe de la mafia y se convierte en uno de sus hombres de confianza. A pesar de estar en lados opuestos, los hermanos nunca pierden la esperanza de reunirse y de descubrir la verdad sobre su pasado. La historia de amor en Yerde se centra en Sarp y Melek, una abogada que trabaja para la mafia y que se enamora de Sarp sin saber que él es un policía encubierto. Su relación está llena de peligros, de secretos y de momentos de gran tensión. Sarp es un hombre valiente, inteligente y con un gran sentido del deber, pero también está atormentado por el pasado y sufre por tener que engañar a la mujer que ama. Melek, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con un gran sentido de la justicia, pero también está atrapada en un mundo peligroso y sufre por no poder confiar en nadie. Yerde es una serie adictiva, emocionante y con una trama muy bien construida. Si te gustan los thrillers de acción con un toque de romance y con personajes complejos y bien desarrollados, Yerde es una serie que te va a encantar. La serie también aborda temas como la lealtad, la traición, la venganza y la importancia de luchar por la justicia. Los personajes secundarios también son muy interesantes, desde Yusuf, el jefe de policía que recluta a Sarp, hasta Celal, el jefe de la mafia que crió a Umut. Todos ellos contribuyen a crear un ambiente oscuro y peligroso que te mantendrá al borde de tu asiento. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Yerde es una serie que te hará reír, llorar y gritarle a la pantalla. Y no se sorprendan si terminan sintiéndose identificados con alguno de los personajes, todos ellos tienen sus propias luces y sombras. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de series turcas románticas. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y conmovedores. Lo que todas estas series tienen en común es que te roban el corazón y te hacen creer en el poder del amor. Además, te permiten conocer un poco más sobre la cultura turca, sus costumbres, sus tradiciones y sus paisajes. Para resumir, hoy hablamos de Erkenci Kuş, una comedia romántica con personajes adorables y paisajes impresionantes, Asklaftan Anlamaz, una comedia romántica con un toque moderno y sofisticado, Karasevda, un drama romántico que te hará llorar a mares, Senkalkapm, una comedia romántica con un toque de fantasía, e Yerde, un thriller de acción con una subtrama de amor muy intensa y conmovedora. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención. Y recuerden, si tienen alguna duda o quieren saber más sobre alguna de estas series, no duden en dejarla en los comentarios. Estaré encantada de responder a sus preguntas y compartir mi opinión con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna otra serie turca romántica que quieran recomendar, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría conocer sus sugerencias y descubrir nuevas historias de amor. Además, si les gustó alguna de las series que mencioné, cuéntenme cuál fue su personaje favorito y por qué. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de cada serie. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, y en las series turcas.